whatever. You just try it. No, literal no veo si está enfocado o no desde tan lejos. No veo si está enfocado o no desde tan lejos, simplemente. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Decidí este video porque literal recibí 2 comentarios. O sea, sé que es la misma persona, pero recibí comentarios de mis videos sobre donde he hablado sobre mi experiencia en lo que es el IB, el BI, el Bachillerato Internacional, como sea que quieran decirle, y cómo me ha servido o no estando acá ahora en Estados Unidos. Yo me mudé a Estados Unidos y estoy en Community College. Entonces, vamos a partir por la pregunta que dice... Bueno, ok, básicamente me está preguntando si puede hacer un video hablando como de los contenidos que había en los exámenes IB o básicamente explicar cómo era. Entonces, eso es lo que voy a hacer, y lo que voy a agregar es lo que quería hacer este video hace mucho tiempo, pero verdad no tenía tiempo. Bueno, entonces explicarles primero las clases que yo tomé y cuántos exámenes IB son y cómo funcionan. Bueno, el IB en mi colegio eran 2 años y medio, y entonces durante 2 años y medio, un año y medio, nevermind. La cosa es de que durante ese tiempo obviamente uno tiene que rendir exámenes estar en el colegio, porque el colegio igual te tiene que poner notas, independiente del IB. O sea, eso, el IB literal tú te preparas como con un año de anticipación para rendir los exámenes en tal fecha, que son los exámenes oficiales del IB. Entonces mi colegio tenía, según mi colegio, hay 2 convocatorias para hacer los exámenes IB, o en mayo o en finales de año, como septiembre creo. No me sé la fecha exacta, pero nosotros hicimos la convocatoria más temprana, que fue mayo. Entonces en mayo yo rendí mis exámenes IB, en mayo del año 2017, el año pasado. Por Dios, ¿fue el año pasado? Creo que sí fue el año pasado. No puedo creer que pueda ser tampoco, pero bueno, se siente como hace 1000 años. La cosa es de que yo les voy a explicar, acá tengo mi computador porque quiero ver, acá todavía tengo todos mis trabajos, los que hice y básicamente qué consiste. Entonces, explicarles que yo tomé, qué clases y cómo lo eligieron. Es un resumen de mi primer video. Yo tomé biología superior, química a nivel medio, historia a nivel medio, inglés superior, lenguaje superior, estudios matemáticos, TDC obviamente, que es teoría de conocimiento. Creo que es todo lo que tomé. Ahorita me voy a meter para revisar porque no estoy segura. Y en verdad ya lo superé, los resultados como que ya los puedo decir en voz alta. Ok, entonces partiendo por los exámenes. Yo di, acá estoy leyendo acá abajo lo que es la convocatoria. Mayo 2017, en español, literatura, high level, me saqué un 5. En inglés, high level, me saqué un 6. En historia en español, que es como nivel standard level, me saqué un 4. Y yo hice mi monografía en historia y me saqué una D. No quiero ni siquiera empezar a hablar de eso porque yo encuentro que merecí una B. Me saqué una D, whatever. Ya lo superé. Luego, biología high level, me saqué un 4. Química standard level me saqué un 3. Y también eso de nuevo eso fue porque tuve un problema con el profesor y me estresé más de lo que la pasé súper mal en química. Y eso que me gusta química. Estudio matemáticos en español, 5. Y teoría del conocimiento me saqué una C. Que en teoría del conocimiento lo único que tienes que hacer es como un informe o como un... no sé si se llamaba informe pues, pero era un documento como de tan... 2000 palabras, 4000 palabras, no me acuerdo, súper oficial, con biografía y todo. Me saqué en total 27 puntos y me otorgaron mi diploma, porque creo que el mínimo es 24, no estoy segura, pero sí que el mío igual fue un puntaje... Yo quería más pues, pero en verdad yo reconozco que fui media responsable y por eso dan mis tips y tal de lo que deberías hacer. Ok, vamos a hablar... Quiero hablar de otras cosas, pero sé que la pregunta es básicamente tips sobre los exámenes IB. Entonces vamos a hablar de cada clase. Por ejemplo, español. Español high level. Yo en español di, si no me equivoco, creo que eran 2 exámenes. Y aparte tú tienes que hacer lo que es la grabación. Se conocía como grabación, que es básicamente donde es una grabación de, no me acuerdo, creo que son 20 minutos, donde tú tienes que analizar un poema. Te van a dar un poema y tú tienes que analizar el poema y decirle como que te van a poner, ok, vamos a grabar tanto, tienes que decir mi número de candidato es tanto, mi nombre es tanto
y les voy a hablar sobre este poema. El poema se llama tanto y tiene tantas... Y empezar a analizarlo como lo harías en clase. O sea, esta es una figura literaria, el poema se divide en tantas partes, el poema tiene diferentes actitudes, el autor quiso decir como que es puro análisis en una grabación. Eso es lenguaje. Eso es lo que está más nerviosa porque yo soy muy mala en lenguaje, lo que es sobre todo poesía. Después de eso, la segunda parte de la grabación es que te hacen preguntas sobre un libro que hayas leído durante el tiempo que has hecho. Los libros que... y nosotros leímos 2 libros y te puede tocar cualquiera de los 2. Y no eran preguntas así como de qué se trata el libro, eran preguntas literales así como en el sentido de interpretación. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó, creo que me tocó... no, mentira, no me tocó eso, nevermind. Bueno, eran 2 libros. Entonces tú te hacían preguntas como ¿qué quiso decir el autor cuando... o qué interpretación das tú con eso? Como que es así, pues. Entonces tú llegas a la cosa, te van a dar un poema, tú no sabes qué poema es, pero sí o sí va a ser uno de los que trabajaste en clase, no sabes cuál es, pero te va a tocar. Y después te hacen preguntas de el libro, no sabes cuál nuevamente, y tienes que responder. Eso es español. Después, en la prueba de español tienes que hacer un comentario de texto, los benditos comentarios de texto, que literalmente te van a dar un texto relativamente un poquito largo y tú tienes que hacer un comentario de texto donde básicamente tú tienes que decir el tema, el autor, así como datos del autor, figuras literarias en un texto narrativo, tienes que hacer figuras literarias, tienes que hacer qué quiere decir el autor, qué quiere... Todo eso es la prueba, creo que es número 1, que es el comentario de texto. La prueba número 2, no estoy 100% segura que era la prueba número 2. Inglés high level. Inglés también tenías una grabación, que era una grabación... Ok, wait, sorry. Let's go back. En español. En español yo tenía también que hacer otro texto, documentario, que era un ensayo. Pero es que no sé si... Era un ensayo, pero no sé si este ensayo... O sea, sé que tenía una nota, pero no sé si te afectaba... Ok, tengo que hacer un ensayo en lenguaje sobre un libro. A mí me tocó... O yo elegí, creo que fue La fiesta del chivo. No estoy segura, creo que estoy casi segura que fue ser y mi... o no. No, mi libro fue Un mundo feliz. Y mi tema era como la metáfora... A ver, déjame revisar, no me acuerdo. Eso, se llama un ensayo literario y lo mío... Ok, el mío fue los espacios del libro de Un mundo feliz. Entonces, básicamente tú tienes tu reflexión, tu ensayo literario y tu biografía. Yo me basé en la pregunta de en qué medida los espacios del libro de Un mundo feliz nos señalan que la felicidad es imposible de alcanzar sin perder nuestra libertad, tal como ocurre con una utopía no anhelada. Esa es mi pregunta. No puedo creer que haya hecho esto, o sea, como que hace mucho tiempo. Eso con lenguaje. Okay, volviendo a inglés. En inglés tenemos una grabación que era una grabación que te grababan después. Lo mismo que en español. Tenías que decir tu número, tenías que decir... no sé si tu nombre, pero sin duda tenías que decir tu número de candidato y te ponían fotos y tú tenías que hablar de las fotos y al establecer una conversación con la profesora, no me acuerdo cuántos minutos eran, pero no puedes parar de hablar. Y la idea es que vean tu gramática, tu pronunciación y todo eso, y en base a eso te dan una nota. En inglés creo que también tenías una prueba, o tal vez 2. Como que siento que bloqueé la mayoría de la información. Déjame preguntar. Entonces básicamente en inglés también eran 2 pruebas. Gracias Fernanda. Eran sobre texto principalmente. El segundo era tenías que escribir y el primero era como responder en base a la información que estabas leyendo. Me acabo de acordar. Sí, tú leías textos y respondías como creo que en alternativas o desarrollo y luego después tenías que hacer tu texto, algo así. Y nada, eso. Después yo mi monografía, ok, en tu monografía tú puedes tener una A, una B, una C, una D y en base a eso te dan puntos extra para tu diploma. Yo sé que una D, entonces no me dio ningún punto. Mi monografía en historia fue sobre el holocausto y aparentemente no fue lo suficientemente buena, así que no quiero hablar al respecto. En historia en general creo que eran 2 pruebas. I wanna say 2 o 3. Ok, básicamente, perdónenme si soy todo un desastre porque no me acuerdo exactamente los números, pero voy a hacer un video más actualizado después de este con puntual eso. Pero en base a lo que yo me acuerdo, en historia sé que era muy difícil para mí porque me acuerdo que me preguntaban un montón sobre Japón y Japón fue lo último que vimos porque estábamos un poco atrasados en el currículum y
tienen nombres muy confusos, entonces era muy difícil para mí. Y también te hacían preguntas bastante abiertas, así como... No me acuerdo pues, pero... Sé que la primera prueba era... Por Dios, no me acuerdo. Me acuerdo que esa prueba fue la que más rabia me dio porque... En teoría de conocimiento, que no me dieron, me saqué una C. No me dieron puntos extra para mi diploma, whatever, pero aprobé. Teoría de conocimiento que yo hice... ¿Qué hice para teoría de conocimientos? Era simplemente un ensayo, pero obviamente son años de clases para que puedas así oficialmente hacer tu ensayo y saber de lo que estás hablando. Entonces, en teoría del conocimiento te dan como que un mes y medio, un par de meses antes de que tengas que entregar el ensayo, te van a dar los temas. Te dan como 5 temas posibles y tú tienes que elegir uno de esos. Y en base a eso hacer tu reflexión. Yo elegí el título número 5, el tema número 5, que se llama: si los expertos de una disciplina determinada tienen acceso a los mismos hechos, ¿cómo es posible que pueda haber desacuerdos entre ellos? Desarrolle su respuesta haciendo referencia a 2 áreas de conocimiento. Entonces tú agarras 2 áreas de conocimiento y hacías ese contraste, comparación, whatever. De nuevo, TDC siempre fue muy complicado para mí personalmente, pero TDC, y yo hice 1500 palabras, o sea 1494, asumo que la máxima era 1500. Y tienes que poner tu grafía y todo eso. Entonces, eso es TDC. Aparte del ensayo, la otra gran evaluación que había TDC, que TDC no tenía un examen así como tal en la fecha de los exámenes de la convocatoria, sino que tenías ensayos y trabajos durante el proceso para darte una nota. El otro era un video, que era una presentación que se puede hacer en grupo. Yo lo hice con un grupo, éramos 3 chicas, y era una presentación de como 30 minutos, creo. Y básicamente tenías que hablar de, creo que era un área de conocimiento y una manera de aprender, no me acuerdo. Era básicamente hablar de TDC, de lo que aprendes en la clase, en la presentación y dando ejemplos. O sea, nosotros, yo me acuerdo que, nosotros usamos área de conocimiento y usamos la perspectiva de cómo usamos nuestra presentación, se basó en nuestro ejemplo, porque tienes que agregar en tu presentación un ejemplo de la vida cotidiana, porque no es solamente reflexión, es como una reflexión que puedas ver en la vida diaria. Entonces nuestro ejemplo fue sobre la película El Código Enigma, no me acuerdo cómo se llama en inglés ahorita, pero si no han visto esta película, sorry, spoilers. Bueno, la película es este científico que hace muchos descubrimientos y ayuda a ganar la guerra contra los nazis y todo eso, pero esta persona no es reconocida por su gran aporte a la guerra, ya que era homosexual. Entonces, básicamente más o menos nuestra teoría era como cómo la percepción puede como afectar como el juicio, como que era como, no me acuerdo exactamente, no lo tengo aquí, pero era más o menos en ese contexto de que cómo es que nuestro juicio a veces nos gana y saca lo mejor de nosotros, porque por ejemplo esta persona que logró hacer tanto bien, no fue reconocida por lo que hizo, por ser algo malo dentro de su época. O sea, como que es básicamente controversia y perspectiva. O sea, la perspectiva de que él lo veían como menos, lo veían como algo mal por cómo era, en verdad. Era básicamente eso. Eso fue TDC, era la presentación y el ensayo.